Leandro Carboné, hermano, muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí, tener una plática, una conversación. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, por suerte, muy bien acá en Argentina ahora y aprovechando el verano, disfrutando del verano que es mi época preferida del año, así que contento. Hermano, qué chingón, como te lo decía antes de iniciar la conversación. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para venir aquí a platicar. Realmente eres un referente en la parte de ciencias del ejercicio aquí en Latinoamérica. Digo, la primera vez que yo te llegué a escuchar de ti, a conocerte, fue por Jay Ehrenstein, que está aquí en México, y ya gracias a él empecé a conocerte, empecé a seguirte, empecé a ver tu contenido. Me llamó la atención justamente que fuera de Latinoamérica, de Argentina especialmente. Y digo, me llamó la atención, hermano, porque por lo regular yo estoy un poquito más inmerso en esta área de culturismo, ¿no? Y lo que engloba ciencias del ejercicio en la parte de entrenamiento de fuerza, entrenamiento con pesas, y que justamente yo al iniciar ignoraba completamente, o sea, yo ni siquiera sabía que había ciencias del ejercicio, ¿no? Entonces, empezar a ver todo lo que hay detrás, todo el trabajo que se ha hecho, el cómo podemos ocupar la evidencia para mejorar nuestras prácticas como entrenadores, como coaches, pues a mí se me hace muy interesante, Leandro. Y la verdad, pues digo, comenzando contigo. Hermano, un poquito por el inicio, me aventé unos podcasts, que tienes varios podcasts grabados con distintas personas ahí en YouTube. Me aventé uno que otro. Muy buenos, muy interesantes, la verdad. Si no me equivoco, hermano, iniciaste estudiando Derecho y después No bueno, no, llegué, creo no que llegué, no llegué a estudiar Derecho. O sea, lo intentaste, ¿no? Si no me recuerdo. antes que nada, mira, es curioso porque me nombraste a Jay y yo no lo conozco a Jay. O sea, hemos tenido contacto muy esporádico por redes Ah, ok. o sea, lo conozco, sé quién es, conozco su trayectoria, imagino que es mutuo, pero no tengo contacto directo, no es que hablamos asiduamente Pero sí hay una relación medio de respeto implícita que esa está como graciosa, porque Ok. no es que tenemos contacto directo, pero ahora voy a estar en Guadalajara, ahora en el 2024, en julio, y bueno, finalmente vamos a conocernos en persona. Sí, sí. Volviendo a la pregunta, no llegué a estudiar Derecho, era un poco la idea. Yo, como cualquiera, cuando termina el secundario, la verdad que no tenía un horizonte muy marcado. En mi casa tenía la suerte de que, si bien fue una familia de clase media, por momentos más media baja y por momentos un poquito mejor, pero clase media, fin, sí tuve la suerte de criarme en un entorno culturalmente rico, ¿no? Y todos, mis padres, mis hermanos, soy el más chico de cuatro. Ok. Siempre en mi casa se habló de política, de cultura, entonces. Imagínate que el más chico de cuatro, y más chico por mucho, porque mis hermanos son mucho más grandes que yo, estaba como un poco sobreestimulado. Y mi hermano sí estudió Derecho y es abogado. Ok. Y bueno, nada, encaré por ese lado porque tenía cierta facilidad para encarar por ese lado. También se me da fácil, de alguna manera, o creo yo que se me da fácil, porque Ujú. nunca lo sabe, el pensamiento lógico estructurado, entonces es como que maridaba un poco bien y bueno, me anoté para la entrevista, entrar a la universidad, Ujú. pero no llegué. Tuve un ángel guardián que evitó que cometiera ese error, así que Ok. no llegué a estudiar Derecho ni mucho menos. Y ahí me es interesante porque si no mal recuerdo, habías mencionado que tu mamá, tu madre, tenía un No, posgrado en lógica, ¿no? una de mis hermanas, que se llama Ah, Florencia, ah, que ok. fue la que ella también estudió en la misma universidad en la que yo iba a estudiar y fue la que Ajá. me acompañó en la entrevista y antes de entrar me dijo, che, la verdad que no Ok, te sí, sí. no te veo muy interesado en esto, vamos a tomar un café y fuimos a tomar un café y bueno, ya había internet, ya existía internet, no estoy tan viejo. En ese Ok. momento nos pusimos a buscar algunas alternativas. Yo sabía y tenía muy claro en Argentina la carrera, digamos, más tradicional orientada al ejercicio físico tiene que Ujú. ver con el que se llama el profesorado de educación física, que a vos te Sí, forman como docente, ¿no? Como, no sé si ujú. en México existe la misma figura, pero es Sí, sí, el típico profesor de colegio de educación física, ¿no? sí, sí, sí. Y yo tenía claro que eso no lo quería hacer, o sea, esa mierda no era para mí. Eh, Y bueno, pero no ujú. sabía qué alternativas existían, no es que me había hecho algún tipo de research. Y bueno, y buscando un poquito encontré que la Universidad de El Salvador tenía una carrera de grado, una licenciatura Ujú. en actividad física, que tenía unas características en su currícula distintas y mucho más llamativas a lo que yo quería hacer. Ujú. A ver, tenía anatomía cursando en la morgue,
con prácticas digamos, un contenido más científico. Teníamos fisiología del ejercicio 4 años, tenía bioquímica, histología, digamos, se cursaba en facultad de medicina. Era una carrera un poco más completa a lo que yo, por lo menos a mí me interesaba. Ok. Y bueno, de ahí fue, me anoté y bueno, acá estamos. Y digo, es interesante, hermano, porque justo igual eso quería hacerte una pregunta respecto a eso. Y creo que es muy similar, creo que lo podemos compartir mucho en México, en Latinoamérica, el área específicamente de ciencias del ejercicio, porque te lo repito, ¿no? O sea, yo ya estando en este punto de empezar a entrenar y llevarlo, digo, yo tengo por formación, ahorita estoy haciendo mi servicio social todavía, soy licenciado en nutrición, ya casi, medio año. Mirá, Eh, Sin embargo, justo, o sea, ese panorama de ciencias del ejercicio aquí, como lo acabas de decir, es sumamente similar. O sea, el primer, yo no sé eh, bien por qué. No sé exactamente, bien de dónde viene. sí, sí, sí. Mira, es más, ¿sabes lo que me...? Tengo la sospecha, ¿no? Porque no tengo Ujú, forma de contrastarlo, pero hace un par de meses yo tuve un podcast con un entrenador que se llama Antonio Esquilase, Esquilante, perdón, ok, que él está en Members Board de la NSCA y bueno, y hablando con él, contándome su historia, me cuenta un panorama parecido en Italia. Así que yo creo que tiene que ver con eso, con la inmigración italiana y cómo se hacían las cosas en Italia. Por lo menos en Argentina, que sé que tenemos una inmigración italiana en su momento muy fuerte, pero honestamente no sé por qué es así, porque en los países anglosajones me tocó incluso hacerlo. Yo hice una maestría en Inglaterra sí, sí, y es sí, distinto, digamos, en la estructura. En Estados Unidos también, en todo lo que es Europa en general es diferente. Así que no claro. sé de dónde viene eso, pero bueno, sí, Latinoamérica es la constante, es muy Totalmente. parecido. Y por ejemplo, ahí, hermano, actualmente, o sea, ya desde esos años, por decirlo así, que ese panorama te diste cuando estabas en esta parte de antes, bueno, queriendo entrar a derecho y después, pues, regresar a retomar la idea. Actualmente, durante este tiempo, ¿has visto un cambio? O sea, respecto a lo que se Sí, conoce sí, más ciencias sí, del ejercicio en sí, Latinoamérica, en Argentina. ¿Cómo has sí. contrastado ese cambio, por ejemplo? No, no, a ver, yo creo que como todo, es una cuestión de oferta y demanda. Digamos, Ujú, la demanda de la gente de aprender de estas cosas forzó a que haya una oferta diferente. Y hoy las universidades ofrecen, en Argentina hoy todas las universidades privadas tienen alguna carrera relacionada. ok, Eh, bueno, en Latinoamérica lo mismo, en Chile hay carreras, hay una maestría muy buena en Chile de ciencias o fisiología del ejercicio. Brasil es una plaza súper fuerte en ciencias del deporte. ok, Me ha tocado estar bueno, México, sin ir más lejos, está creciendo un montón. Para mí es hoy el país, te diría, el más interesante para trabajar en el área ok, de toda Latinoamérica. ujú, Pero bueno, es eso, es forzado por la demanda de la gente. La gente demanda, los puestos existen, hay demanda de laburo, de trabajo. ujú, Todavía creo que con poco valor, probablemente eso no claro. cambie mucho, pero bueno, es la realidad. Sí, y digo, no sé cómo tú lo veas, digo, respecto al tiempo, creo que igual tú lo comentabas en algún punto, pero la parte de la población, o sea, creo que somos, en Latinoamérica somos bastante personas y hoy en día con esta, pues, gran rapidez de conexión que tenemos, o sea, ya no tenemos que esperarnos tanto a que la información sea hasta traducida para posteriormente poder consumirla, sino que hoy en día de repente te puedes aventar, digo, yo lo puedo hablar más desde mi rubro, que es lo que más consumo, ¿no? A podcast de, por ejemplo, personas que están justamente en esta área de ciencias del ejercicio, de culturismo y verlo más como una práctica en evidencia, como en los grupos que tiene allá Eric Helms, que tiene Mike Rett, lo demás. O sea, son podcasts o cosas que ellos pueden hablar, documentar y puedes consumirlas tal cual. E incluso yo me atrevería a decir, ya ni siquiera es necesario la parte del idioma porque ya estamos en un punto en el cual los subtítulos ya son prácticamente para todos. O sea, ¿crees que igual debido a eso exista como que esta otra forma de ver o de consumir información que haga justamente que haya más demanda en Latinoamérica respecto a ello? Siempre es una pregunta medio filosófica, es como el huevo y la gallina, digamos, ¿no? Es muy difícil de decirte qué es primero, si la demanda o la oferta. En este ejemplo puntual, yo lo relaciono, por lo menos en mi opinión, Ujú, puedo estar equivocado, a que arrancó con un aumento de la demanda. ok, Y esto es bastante sencillo de ver, porque la realidad es que la oferta no existía. A ver, ¿cómo va a existir oferta si no estaba creada la oferta? ¿Me explico? O sea, vos claro. para trabajar en un club no necesitabas un título de licenciado, con el profesorado te alcanzaba y te sobraba. Lo que había demanda, por lo menos para mí, y de nuevo es una opinión, es que
la gente que demandaba conocimiento en esas áreas. Ok. Hoy creo que la información está bueno, está bien que exista. Para mí YouTube es la mejor universidad del planeta, por mucho, Realmente. pero por mucho de verdad. O sea, no tiene Sí. como ninguna de las Ivy League le pueden ni llegar a los talones. Mm, Eh, pero sí me parece que hoy, si bien hace quizás un siglo atrás, cuando después de la revolución industrial, que fue, digamos, ujú, el punto de quiebre del ser humano en cuanto a recursos, en ese momento el que el que accedía a la información, al que se destacaba, hoy no, hoy accede cualquiera y sin ningún problema desde cualquier lugar del planeta. Hoy creo que el que se destaca es el que puede filtrarla, ¿no? Y separar claro, la sí, paja sí, del sí. trigo y decir, bueno, esto es una mierda y esto no, que no es tarea fácil, y es una tarea también, no solamente que no es fácil, sino que es dinámica, o sea, todo el tiempo se modifica eso. Claro. Eh, Volviendo un poco a tu pregunta, eh, yo no sé bien, digamos, no tengo una respuesta tajante para darte Claro. en este sentido, Ujú, pero yo creo que siempre van en tándem, o sea, oferta y demanda. Hoy en claro. día estamos empezando a encontrar, Estados Unidos lo tiene un poco más estructurado y armado. Por ejemplo, por ejemplo, ellos en todo lo que es deporte de alto rendimiento, NBA, NFL, etcétera, Ujú, no importa si tenés un doctorado, una maestría, un grado, lo que sea, ellos te piden una certificación, que es el aval de la NSCA, el CSIS. Es como ok, la estandarización del conocimiento para ellos, que después para mí tiene como todo, costo y beneficio. O sea, que en algún punto para mí tiene cosas ventajosas y en otra tiene cosas no tan ventajosas. claro. Eh, pero a lo que voy es, en Latinoamérica está empezando a aparecer la necesidad de estandarizar lo que es la ciencia del deporte y Claro. no quedarte con, bueno, que entre cualquiera, que entre lo que sea. ¿Por qué? Porque es tan dinámico y tan rápido el crecimiento que de repente encontrás gente, muy heterogénea trabajando en el rubro. De repente tenés gente que hizo estadística, estudió, no sé, matemática o cosas que no están relacionadas al deporte y que está bueno que pase. Yo soy súper abierto en ese sentido, ¿no? Esto del intrusismo me parece una estupidez gigante, cosa de cobardes. Eh, Sí, pero bueno, en algún punto hay que hablar un mismo idioma y termina a claro. veces siendo un problema tanto caos. Así que nada, veremos de nuevo, y es muy nuevo esto tiene un par de décadas, no es algo, que esté recontra estandarizado y ya instalado en los equipos, por lo menos en lo que yo tuve la suerte de ver. Ujú. Así que nada, es cuestión de adaptarse lo más rápido posible a este nuevo nicho de mercado, si se quiere, y tratar de ofrecer valor. No queda otra. Totalmente. Hay dos puntos que comentaste, hermano, muy importantes que me llamaron la atención. Primero, el que comentabas, o sea, de que ahora muy probablemente el que destaca es aquel que puede filtrar la información y empato completamente contigo, especialmente porque yo, por ejemplo, empecé a, por decirlo así, tener esta parte más autodidacta, pues desde que inició pandemia, ¿no? O sea, lo que azotó al mundo, pues fue algo que de repente nos mandó a todos a casa, fue una situación muy, muy lamentable. Sin embargo, pues en ese punto intenté aprovechar hasta cierto punto a intentar informarme, educarme más y se vuelve un reto muy cabrón. O sea, ya estando especialmente pues 2020, 21, la sobreinformación que puede existir, ahora tal cual debes de tener ese criterio, ¿no? Que muy probablemente es de lo más difícil de encontrar. Ahorita me acordé mucho del término de cherry picking, ¿no? De encontrar únicamente la evidencia que justamente respalda el argumento que estás dando más allá de entrar con esa apertura, ¿no? Y que al final de cuentas esas habilidades que no son, por ejemplo, un título en sí, ¿no? Una certificación en sí. Sin No, embargo, no, esa y habilidad, pará, sí, te sí, interrumpo, son habilidades que no son transferibles, porque claro, dependen de un proceso, no es que yo te digo, che, voy a hacer un curso de criterio. claro, sí, No, no sí, se puede. No existe tal cosa. Es algo, es un proceso individual y que no puedes desacoplar de la persona. Entonces, no es conocimiento, transferible, lamentablemente, si no sería muy fácil. total. Y creo que ahí, más allá de aprenderte específicamente las definiciones, los conceptos o lo demás, el justamente llevarlo a la práctica, o sea, que sea aplicable tal cual, que puedas estarlo utilizando para consumir información, para saber distinguir, por ejemplo, hoy en día, pues la parte de redes sociales, ¿no? Que funge definitivamente un factor importante, saber a quién seguir, el simple hecho, ¿no? Saber a qué personas tal vez te puedas acercar un poquito más con un simple follow, el estar deslizando, el ser conscientes el mero uso del celular
O sea, creo que esas habilidades justamente no se ven en sí como una necesidad, más sin embargo, yo creo que al final depende de ti mismo. O sea, realmente el cultivar, el entrar nuevamente a cuestionarte, a entrar con Sí, sí. apertura, y creo que eso es difícil, bastante difícil de crear, particularmente, hermano, tú, por ejemplo, en esa cuestión. ¿Cómo fue ese proceso? Digo proceso porque al final de cuentas creo que es un continuo, yo no lo veo tanto como algo si lo tienes o no, simplemente es un continuo, Me, ¿no? me obligás a ponerme un poco filosófico. Espero que estés disfrutando bastante de esta conversación. Paso únicamente para avisarte que si estás interesado en adquirir algún suplemento y también en apoyar a este proyecto, probablemente comprar con Essentials sea tu mejor opción. Te dejo links aquí abajo a su página oficial para que vayas y te armes algo, así como también no olvides ocupar el código de descuento Ángel10 para que te lleves un 10% de descuento en tu compra. Essentials, la mejor calidad de suplementos aquí en México. A ver, es difícil de darte. Para mí fue traumático en y tiene que ser traumático, pero está bueno que sea traumático. Si no es traumático es porque el proceso no está funcionando del todo bien. Yo creo que el proceso para mí tiene, en mi caso, estoy hablando de Leandro Carbone, para mí tiene dos motores diferentes al resto, ni mejores ni peores. O sea, no estoy diciendo que soy mejor ni peor, a nadie. Ujú. No me siento que soy un tipo intelectualmente superior a nadie, de verdad te lo digo, no es que tenga una capacidad de aprendizaje mejor o me resulta, no sé, no me pasa nada de todo eso. Para mí mis dos diferenciales tienen que ver, el primero, con una cuestión de curiosidad, soy muy curioso, patológicamente curioso, o sea, a veces no está bueno, no lo disfruto tanto en muchas ocasiones, lo tengo que aprender, lo aprendí a manejar de alguna manera porque es un bucle que no termina. Eso me genera ansiedad también, o sea, soy un tipo ansioso, bien, ¿no? No soy un loco de mierda, pero un poco sí, pero no es que me enrosco. Pero bueno, soy un tipo extremadamente curioso, patológicamente curioso, y de nuevo, va a sonarte chocante, pero soy bastante egocéntrico y egoísta, entonces ese mix me genera como una necesidad de aprender y de no equivocarme. Entonces, todo el tiempo estoy buscando aprender lo que sea. Me puede pintar por cualquier lado. Me ha tocado en algún momento de mi vida interesarme por la pastelería francesa y me aprendo y no me importa. Pero bueno, entonces ese mix en mi caso puntual me llevan a estar todo el tiempo como buscando desafíos, no me molesta chocar con mis dogmas, no me molesta desprenderme de mis sesgos, no me genera problemas, me es fácil, me explico, me resulta. La gente, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Vamos con ejemplo porque si no queda como muy en el aire. Yo te digo, a ver, che, voy a decir una cosa chocante, ¿no? Che, hay que ayudar a los pobres. Y vos decís, sí, todo el mundo acepta que hay que ayudar a los pobres. Bueno, yo suelo correrme de ese, che, esto tiene un mensaje moral copado y nadie lo pone en duda. Claro. Y a mí me resulta naturalmente fácil ponerme en duda incluso dogmas que están recontra instalados. Entonces eso me lleva como a, che, bueno, pará, pero ¿por qué? ¿Por qué hay que ayudar a los pobres? ¿Qué significa ser pobre? ¿Qué significa ayudar? Entonces Ujú. tengo como una capacidad de pensar en términos lógicos un poquito mejor, quizás, o buena, si se quiere, que me facilita el proceso, digo. Sí, ¿Bien? sí, totalmente. Pero de nuevo, es un proceso y hoy te lo digo con ya casi 40, tengo 37 casi 40 años, y cuando era más chico quizás, digamos, no lo tenía tan claro. Sí, Claro. y quizás en 10 años te digo, che, cuando tenía 37 no la tenía tan clara. Entonces, Mm. no lo sé. Pero bueno, esa es mi experiencia personal. A mí me gusta aprender, me gusta equivocarme internamente, ¿no? Externamente no, internamente sí. Y en ese proceso encuentro divertido, si se quiere, eh, nada, todo este embrollo. Y ahí que mencionaste justamente la palabra traumático, ¿no? Durante este proceso, y yo lo conecté mucho con esta parte
No sé si te suceda, ¿no? Pero, por ejemplo, lo puedo hablar desde mi experiencia, la sensación que a mí a veces me genera el aprender algo nuevo o desde cero, pues da sensación hasta cierto punto como de vergüenza, como de fragilidad de saber que no lo Sí, sabes, sí, o sea, de decir, total. me quiero acercar a entenderlo, mas sin embargo sé que no lo sé. O sea, por ejemplo, Sí, esas sí, situaciones total. son... Y de frustración también. Mira, yo te Sí, cuento sí. una anécdota personal. Yo cuando salí de la universidad, después de 4 años, de nuevo, vamos a anclarnos en mi personalidad, ¿no? Un tipo ansioso, con un grado elevado, y no me cuesta decirlo, de cierto grado de soberbia, con un poco de egolatría. A ver, no soy un psicópata o sociópata, pero Sí, me, claro. me reconozco esas características. A veces la Ujú, gente lo toma como algo malo y es simplemente mi forma de ser. ujú, Eh, pero bueno, en ese escenario, imagínate un pibe de 22 años con esas características saliendo de la universidad. Yo pensaba que ya está, o sea, me dieron el título, soy el número uno. Y me acuerdo que fui a un curso. Yo siempre me gustó formarme y seguir aprendiendo, como te decía recién, y fui a un curso. En ese momento era estoy hablando del año 2004, ponele, 2004, 2005, ok, sobre el metabolismo del lactato. ujú, Y nada, yo había aprendido, como todo en toda Latinoamérica, que el ácido láctico era veneno y que causaba todo este quilombo. Y yo tenía, digamos, fui a la universidad, o sea, me lo enseñó un libro, o sea, no ujú, había forma en mi estructura mental de debatir eso todavía. claro, Por eso digo que fue un proceso. Y me acuerdo que el docente hizo una exposición maravillosa citando los trabajos de Robert Roberts, de Brooks, de Gibala. Y yo quedé loco y me fui enojado, frustrado, y avergonzado. O sea, me tocaron el ego, es lo que te decía antes. Y yo me acuerdo que salí y dije, esto no me puede volver a pasar. Y me anoté a estudiar bioquímica. Eh, claro. eh, pero a lo que voy es, y me pasa hoy también, ¿eh? Yo hace 2 años empecé Jiu-Jitsu, y los Ujú, primeros 6 meses yo volví a mi casa con ganas de matar a gente. O sea, no puede ser, no puede ser. ok, No puede ser. Y es súper frustrante, ir a una actividad en donde yo lo disfruto, lo paso bien, y que, y que te ahorquen cada 10 minutos. Y dices, che, pero ¿qué carajo estoy haciendo? ¿Por qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? ok, Pero bueno, de nuevo, es mi personalidad que es así, para bien y para mal. Pero sí, yo considero que el proceso de aprendizaje es traumático, y está bien que sea traumático, no está mal que sea traumático. ujú. Si no es traumático es porque no estás aprendiendo, me parece. Y yo creo que puede ser incluso más traumático cuando te das cuenta que debes de tener esa sensación constante en la vida si realmente quieres seguir aprendiendo de forma constante, ¿no? O sea, si cada vez te expones a consumir información distinta, a estarte actualizando, esa pequeña sensación que no sé cómo describirla en sí, pero como lo mencionamos, de rasparse, de decir como de es que no entendí, o sea, el simple hecho de decir no entendí algo o querer volverlo a repasar, estarlo repasando hasta entenderlo, saber que cuando tú decides el meterte en esta parte de estar formándote continuamente, va a ser una sensación que va a estar llegando, ¿no? Continuamente y tener como que sentirse cómodo en la incomodidad, valga la Sí, redundancia, sí. ¿no? Sí. Yo, de hecho, esto lo hablé en un podcast hace bastantes años. Eh, de nuevo, me pongo un poco filosófico. Yo aprendí con el tiempo, creo que aprendí a disfrutar las crisis que uno va teniendo en la vida en general. Ujú. La gente como que le tiene rechazo a las crisis, y a mí me divierte tener ciertas crisis. A veces me las busco solo. Ok. Pero hay que, en el término en inglés que me gusta mucho es embrace. Embrace es como, no es aceptar, es un poco más que aceptar, es hacer piel algo. Y creo que Ok. las crisis hay que hacerlas piel, hay que transitarlas, y que son momentos súper interesantes para crecer. Me acuerdo, los Simpson tienen hay un chiste de los Simpson muy, muy clásico, que no sé si Lisa o quién dice que la palabra crisis en chino es también oportunidad. Y Homero dice oportun crisis, como que la junta las dos. Y un poco más allá del chiste, creo que es real eso, porque es una oportunidad, una crisis. Así que, o por lo menos lo trato de tomar así. Y estos momentos de aprendizaje son mini crisis. Obviamente que no son Sí, crisis claro. existenciales, pero son crisis. Es una crisis en donde vos, tu línea
intelectual va por un lado y lo que estás tratando de incorporar va por otro y eso colisiona, choca y te genera una mini crisis. Y Claro. hay gente que es muy mala para sobrellevar eso, que hacen como una especie de duelo cada vez que aprende algo, ¿no? Como Mm, negación, aceptación y claro. todos esos procesos. Y otras personas no. Y yo creo que como virtud no suelo tenerlo como un problema, sino más bien como algo, a mí me divierte esa situación, ¿no? No es algo que lo veo como algo, como un problema. Claro, y creo que ahí al final de cuentas esas mini crisis, por decirlo así, la gran mayoría de veces pues tienen esa parte proactiva, o sea que nosotros mismos nos las provocamos al intentar buscar, aprender algo, pues te haces salirte de tu zona de confort cuando de repente yo consideraría que igual te ayudan a reforzar, por decirlo así, tu piel, cuando de repente llegan crisis que no es que te las provoques, llegan, o sea, porque al final de Sí, cuentas, como sí. todo en la vida, van a llegar esos momentos, pero al final de cuentas tal vez nunca nadie está preparado para distintos tipos de crisis, pero tal vez el estarte exponiendo pequeñas veces a crisis puede que te haga que la sobrelleves tal vez un poco mejor, ¿no? No sabría decirte cuál es la Ujú. estrategia, porque de nuevo es muy individual. Claro, Hay sí, sí. un, hay una figura literaria, no sé si escuchaste hablar del periplo del héroe como figura literaria. No, 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 tío, no. Es muy interesante. Es un sociólogo inventó una estructura literaria, en realidad no es una estructura literaria, sino más bien un, no me sale la palabra, pero bueno, se usó como estructura literaria. De hecho, en la década del, no sé si 60, 70, Disney estaba por irse a la quiebra y, Ujú, es, y un productor lleva esta idea a los directivos de Disney, que el periplo del héroe es la típica historia en donde vos tenés un personaje que tiene un llamado a la acción, generalmente por una entidad sobrenatural, sale de su zona de confort, recorre un camino, es ayudado por un guía, bueno, todo el recorrido típico que hacen los personajes, los héroes, ¿no? ujú, En el caso del Rey León, Simba, en el caso de Harry Potter, en el caso de Luke Skywalker en Star Wars, son la misma historia en realidad. Lo que cambian son, digamos, en el fondo la misma historia. Es una persona llamada a la acción por un claro, evento sobrenatural y terminan donde el héroe vuelve al inicio, pero con un regalo divino, si se quiere, ¿no? Con ujú, algo, el regalo divino no necesariamente tiene que ser algo material, ¿no? El regalo divino, no sé, en el caso de Simba es, bueno, me hago cargo de lo del rol que me toca ocupar en el mundo, que es ujú, equilibrar el orden natural. En el caso de, no sé, Luke Skywalker, la fuerza. En el caso de Harry Potter, bueno, yo no la vi Harry Potter, pero imagino que algo habrá hecho Harry Potter también en ese proceso. Pero en un punto tiene que ver con eso para mí. O sea, esa historia es esto, ¿no? Tenés que salir, es el aprendizaje, vos salís de tu zona de confort y te vas a encontrar con guías que quizás son profesores o maestros, a veces son amigos, a veces son parejas. En mi caso, mi pareja fue un gran maestro, un gran guía. ok, Eh, a veces te encontrás al borde del abismo, con un grado de frustración enorme, donde decís, bueno, mando toda la mierda, me dejo de estudiar esto y me pongo a estudiar, o sea, a vender, qué sé yo, choclos en la playa. eh, de repente tenés una revelación en donde se destraba todo y eso te impulsa energía y es lo que permite que se resuelva todo ese conflicto y volvés con un regalo divino, que en este caso es un conocimiento nuevo. claro, De nuevo, me puse súper filosófico, pero creo que ese esquema literario, no me acuerdo era el nombre, creo que se llamaba Campbell, el apellido del sociólogo que lo inventó. ok, Pero bueno, me siento muy identificado con esa historia cuando lo conecto con esto. Y me parece que está bueno. Y aplica no solamente al conocimiento, aplica a todo, a un emprendimiento que uno hace. Me toca hoy en día emprender, tengo mis negocios, que tengo dos, ok, y pasa lo mismo. Hay momentos en donde querés mandar toda la mierda, más en Argentina, que es un país súper complicado para hacer negocios, y querés prender fuego todo y decir, me voy, y se van todos a cagar. Y momentos en donde de repente, bueno, se destraba y te llena de energía y decís, bueno, vamos de nuevo, y bueno, es así. Hay sí, sí, gente que lo disfruta más y otra gente que... Y es más, te digo, voy a ser un poco cruel. Hay gente que no es así, ¿eh? O sea, yo creo que cada uno es su héroe. Pero claro, hay gente que funciona mejor como personaje secundario. sí, 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 totalmente. Creo que
el aceptar, yo lo veo más como estar conforme con el proceso que estás cruzando durante ese momento, ¿no? Porque al final de cuentas igual, lo que mencionaste es un momento, por ejemplo, con el emprendimiento, ¿no? El hecho de que tú saber que estás emprendiendo, que estás creando algo, pues es, vaya, es muy bastante probable que va a haber momentos de incertidumbre, o sea, de inseguridad, porque al final de cuentas es muy difícil tener todo controlado en la vida, por más que te esfuerces, al final de cuentas No, no, es vas que a no solamente es pasar. difícil, es imposible y hasta Es un imposible. problema. Imagínate que si todo, Sí, claro, si hubiese certidumbre, la vida sería un libro escrito. totalmente. Es muy injusto que sea así y yo no creo que sea así. O sea, mira, me pasa esto con el entrenamiento. Imagínate que Ujú, el entrenamiento no fuese caos, no fuese incertidumbre. ujú, Me pego un tiro en la cabeza, o sea, no quiero vivir en esa vida, o sea, no quiero trabajar. Imagínate que a esta altura del partido ya sabríamos cuál es el mejor método de entrenamiento y sería simplemente replicar eso y ya. claro. Es el laburo más aburrido del planeta, entrenás un mono y lo hace. Totalmente. Sí, Eh, sí, entonces, a mí está bien que sea, que haya incertidumbre, no, no lo veo como claro. algo negativo o algo problemático. Totalmente. Es Es, aceptar que esa incertidumbre pues está implícita en la vida, al final de es cuentas, ¿no? ese, y es lo que hace que sea divertido, si no sería un aburrimiento total. No habría apuestas, por ejemplo. ¿Para qué vas a apostar? Ya sabes cómo termina el partido. Totalmente, No. hermano, totalmente. Y digo, perdón, nos fuimos por, por este lado, digo, muy interesante, hermano, pero igual me gustaría regresar un poquito a que lo conecté mucho ahorita con lo que mencionaste cuando fuiste a este congreso o ponencia, no recuerdo muy bien cómo lo mencionaste, respecto al metabolismo del lactato y como que ese Sí, switch que tuviste de decir, madres, o sea, hay todavía mucho por aprender. También por ahí vi que fuiste en algunas vacaciones, si no mal recuerdo a visitar justamente una universidad allá en Miami y que te sí. llevaste con la investigadora, te metió ahí como de un poquito de contrabando, por decirlo así, para que vinieras a hacer las pruebas, para que vieras cómo se hacen las pruebas en el laboratorio. Platica un poco de esa experiencia, hermano. O sea, ¿qué pasó por tu cabeza cuando viste, cuando te recibieron, cuando viste todo lo que pasaba en esa universidad, por ejemplo, que tal vez te puede dar una visión un poquito más de lo que es en ese momento esa formación académica en pues Estados Unidos, ¿no? Pero al final de cuentas platica un poco cómo fue ese proceso. Ya la historia del lactato fue, te decía, año Hago 2004. esta breve pausa para anunciar mis servicios de coaching online. Si estás interesado en llegar a tus objetivos de una manera más eficiente y más consciente, probablemente podamos trabajar muy bien juntos. Te dejo links a mi Instagram para que mandes mensaje directo y de esa manera yo te pueda dar más información. Que sigas disfrutando mucho de la conversación. Ya estamos ahora, año 2015 si no me equivoco, 14 o 15 fueron 10 años después. O sea, en esos 10 años yo ya había hecho mucho para mi formación, o sea, invertido mucho tiempo, energía, dinero, Claro. cursos, seminario, práctica, o sea, mucho. Ujú, Toda mi familia sabía de ese contexto y me habían visto y yo ya empezaba a tener un perfil tratando de empezar a publicar, escribía blogs o trataba de tener como un perfil de, no le quiero decir investigador, pero un poco más científico si se quiere. Entonces, mi hermano en ese momento se va de vacaciones con su familia y yo me sumo a sus vacaciones en ujú, Miami. Y cuando estábamos armando el viaje me dice, pero ¿por qué no nos mandas? ¿Por qué no vas a ver una universidad? ¿Vas a visitar ya que te gusta? Que es algo que te atrae, te divierte. Yo ya había hecho un posgrado en la Universidad de La Plata, en Argentina, o sea, por eso te digo que no es que estaba tan verde. ok, Y bueno, me puse a buscar, encontré la Universidad de Miami, que es una de las más grandes ahí de Florida, que es espectacular. Encuentro que tiene un laboratorio de fisiología del ejercicio y que la directora del laboratorio se llamaba Arlette Perry y tenía su mail en la página de la universidad, así que le mandé un mail, le mandé, mirá, me llamo Leandro, soy de Argentina, voy a Miami, quiero conocer el laboratorio, ¿qué tengo que hacer? ujú, Y me contestó muy amablemente, me dijo, mirá, justo eran vacaciones para ellos, que era julio. Me dice, mirá, estamos en vacaciones. Me dice, igualmente, venite, nada, concretamos una cita un sábado al mediodía, me acuerdo. ujú, Un sábado al mediodía, venite bueno, te muestro. Así que ujú, nada, me fui, me tomé, me acuerdo, un trencito, como un trolley que pasaba por ahí, que fue una experiencia bastante divertida. ujú, Y llegué a la universidad. Ya cuando entré estaba loco porque imagínate que que los campus de las universidades en Estados Unidos no se parecen absolutamente en nada a lo que es una universidad en Argentina. Ya se respira otro aire, es otro ambiente y yo enloquecí. Yo ya apenas entré dije yo de acá no me voy, o sea, no sé cómo, pero yo tengo que estar acá. ujú.
Eh, la señora, bueno, la cuestión de la doctora increíblemente cordial conmigo, me abrió las puertas de su laboratorio. Yo me toqué absolutamente todo lo que había, me prendí, apagué todo lo que se podía. Y bueno, hicimos un buen contacto. O sea, la señora vio en mí, o sea, creo yo que vio en mí un apasionado. Entonces, no es fácil. El mundo de la ciencia del deporte está lleno de apasionados. Entonces, conectás enseguida con un tipo que comparte tu pasión. Y creo que conectamos por ese lado. Me acuerdo, me hacía reír en un momento porque yo le contaba, en ese momento yo tenía un encoder. Y yo me compré un encoder, un traductor de posición lineal, pues, no sé si tiene otro nombre en México, creo que no. Un Ujú, encoder para medir la velocidad de la barra. ujú, Me lo compré en el 2010, el 2011, y lo compré yo de mi bolsillo. Yo le contaba que yo tenía un encoder, tenía una celda de carga, y no entendía, en su cabeza no entraba que un individuo podía comprar algo así, sino que me decía, bueno, pero ¿qué universidad? Y yo, no, no, ninguna universidad, me lo compré yo. claro. Me acuerdo que eso fue también bastante gracioso. Y bueno, nada, pegamos tan buena relación y de nuevo intuyo que conectó con mi grado de pasión, eso fue un sábado, me invitó el lunes, había una sesión de evaluaciones que tenían por fuera de las clases, ¿no? Digamos, el laboratorio, con algunos tenistas y me dijo, bueno, si querés venite, a ver, dice, te ponemos una bata, cosa de que nadie sospeche porque no puede estar cualquier persona ahí, había tenistas profesionales de buen ranking. Ujú, Así que nada, me fui con la batita y con una libretita como que hacía que tomaba notas y estuve presente ahí mientras se le hacían algunas pruebas a los jugadores de tenis. Y nada, yo estaba en Disney, o sea, para mí era una experiencia delirante, o sea, no se me hubiese ocurrido nunca en mi cabeza que es una posibilidad. Y bueno, yo me acuerdo que volví ahí con mi hermano y le dije, me toca anotar en esta maestría, me toca anotar un posgrado acá, no sé cómo, no sé cómo lo voy a pagar, no sé cómo voy a, no tengo idea, ujú. pero necesito estar acá, o sea, no hay discusión. Así que bueno, nada, la historia sigue que apliqué a una beca en Argentina, en realidad no es en Argentina, es en muchos países del mundo. Estados Unidos tiene un sistema de becas que se llama Fulbright, que Ok, auspicia básicamente para estudiantes de maestría y doctorados. Te pagan todo, básicamente la cursada, los viajes, el hospedaje, te pagan todo. El único problema es que Fulbright tiene una lista de áreas en donde vos podés aplicar. ok. Y bueno, la fisiología del ejercicio no es una de las áreas que se puede aplicar. Yo apliqué como si fuese a estudiar algo relacionado a salud pública, que claramente no tenía nada de salud pública, así que Ujú, no gané la beca y bueno, mi sueño de irme para allá se truncó automáticamente porque me acuerdo en ese momento el costo de estudiar en la maestría en Estados Unidos era de $50.000 por año y yo tenía 2 años de cursada, así que tenía que vender los dos riñones, no uno. Y no era una posibilidad. ok, ok. Y de ahí después ya fue a donde decidiste ir a Londres, ¿no? Si no mal recuerdo. Bueno, la historia sigue de nuevo, que yo te decía, Ujú, mi hermana es un poco un ángel guardián. Esa misma hermana que evitó que yo me anotara en derecho, ujú, eh, que siempre fue un apoyo muy fuerte para mí en ese sentido. Hablando, ella, pues, por su trabajo, se conectaba, ella estudió ciencias políticas y por su trabajo se conectaba con gente bueno, de relaciones internacionales y demás. Y hablando con un colega de trabajo, le comenta que hay un sistema de becas igual al de Estados Unidos, pero para el Reino Unido, que se llama Chevening. Así ok. que me lo mandó. Yo ya había hecho todo el proceso. Cuando uno hace un proceso de aplicaciones a beca como Fulbright, no es algo que uno hace un día a otro. Tiene que escribir essays, preparar documentación, traducir Claro. títulos. Yo ya tenía todo hecho por la beca de Estados Unidos, así que. Y es más, la de Estados Unidos me pedía un GRE, así que me tuve que sentar a estudiar matemática, porque el GRE es una prueba muy dura de matemática para los posgrados de Estados Unidos. Te Ok, piden un puntaje muy, muy alto y lo pude lograr, así que me llevó mucho tiempo. Y yo ya lo tenía todo armado, así que apliqué a la beca de Chevening, que me llevó un año, desde que empecé el proceso hasta que me la dieron, ujú. tardé un año, así que nada, gané esa beca y me fui a estudiar a Inglaterra en una maestría. Finalmente pude, si bien no fue en Estados Unidos, en Miami, que el clima es espectacular, que te decía que el verano me encanta, Sí, sí, bueno, sí. me tocó Inglaterra, que el clima es horripilante, pero bueno, la verdad que fue una experiencia espectacular. Ok, De nuevo, estaba en Disney, o sea, yo tenía laboratorio disponible. Es lo mismo que Estados Unidos, básicamente. Los campus son similares, los recursos son similares, los laboratorios están recontra mega equipados. ok.
Y bueno, nada, una experiencia maravillosa. De ese tiempo que estuviste, ¿cuánto tiempo es, hermano? ¿2 años? ¿O Un año, un año. un Las año? maestrías en Europa son un poco más cortas. Ah, ok. Y por ejemplo, durante ese año, hermano, ¿qué cosas, pues ya estando en la academia, ¿no? Tal vez en ese lado, puedes contrastar, por ejemplo, tal vez en ciertas cosas que a lo mejor allá les dan un poco o mucho más de foco de lo que tal vez le dan en Latinoamérica, que también tuviste pues esta cercanía por tu universidad. ¿Cuáles fueron las cosas más contrastantes que llegaste a ver, por ejemplo, en ese lado? No, el golpe de realidad más fuerte son los recursos. O sea, Claro. Sí, sí. es infinito. Yo en la Universidad de El Salvador, que soy docente hace muchos años, no tengo laboratorio. Los equipos con los que hago las prácticas con mis alumnos son míos. Ujú. No hay nada. Claro. Y en el Reino Unido nosotros teníamos lo que se te ocurra. Y si no lo tenían y tu proyecto de investigación lo necesitaba, te lo compraban. Entonces era muy chocante para mí. Yo a veces, de hecho, yo me acuerdo, había una persona encargada Ujú. no era la encargada del laboratorio per se, sino estaba encargada de enseñarle a los alumnos a usar los dispositivos del laboratorio. Ella tenía una agenda compartida, vos entrabas al portal de la universidad y veías la agenda de ella, qué días tenía libre, qué horarios tenía libre, y buqueabas, o sea, agendabas, quiero aprender a usar no sé, la plataforma de fuerza, las cámaras tridimensionales, quiero aprender a usar el analizador de lactato. Lo que se te ocurría, lo agendabas y te lo enseñaban a usar. Claro. Me acuerdo los primeros 2 meses yo le buqueé la semana completa. Yo me acuerdo que la beca a mí me pagaba todo, entonces no tenía que trabajar, no tenía que hacer nada. Tenía la disponibilidad 100% para estudiar, así que le agendé entero el mes, primer mes lo agendé entero. Dije, listo, me cierro acá en el laboratorio todo el día y estaba todo el día ahí metido. Bien. Eh, y eso fue súper chocante para mí, porque no entiendo nada, qué sé. Pero Claro, bueno. y creo que ahí al final el simple y sencillo hecho de hacer pruebas, desconozco un poco, por ejemplo, esa parte de las pruebas en la parte de ciencias del ejercicio, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita estoy haciendo mi servicio en un laboratorio de biología celular y, por ejemplo, el simple y sencillo hecho de aprender algo en un laboratorio en tal vez donde hay recursos limitados, pues ya demanda un recurso, o sea, no es tan fácil, por decirlo así, por poner una frase, el echarlo a perder para aprender, ¿no? O sea, al final de cuentas es como, ok, sin embargo, ten en cuenta que tenemos recursos muy limitados y lo demás. Y tal vez ese simple hecho ya, digo, por meramente el recurso, pues ya limita, ¿no? Tal vez cosas que el simple y sencillo hecho de aprender a usar los equipos, ¿no? Porque al final igual, o sea, hay técnicos dentro de estos mismos aparatos Sí, y pero para bueno, aprender a usarlos. es diferente igual. O sea, entiendo dónde vas. Sí, En sí, ningún lugar del mundo te van a decir no pasa nada si haces mierda el claro, sí, sí, cultivo sí. celular que estamos teniendo, Ujú. pero no pasa nada, o sea, no vas a ir preso. Eh, Claro, También es distinto porque no hay materiales desechables. En mucho por el laboratorio de biomecánica no hay material desechable, no hay pasa nada. ok, De última se resetea, si algo funciona mal, se apaga la compu y se vuelve a prender y listo. No es que vas a echar a perder algo. claro. Sí, creo, sí es importante esto, que para mí o sea, yo fui buscando eso en una maestría que era, yo quería publicar y quería explorar el universo académico y estructurado y aprender a escribir papers y a leer papers, va a leer, yo ya venía leyendo, pero no lo mismo leer que escribir y quería saber, digamos, meterme de lleno en el método científico, ¿bien? O sea, de hacer ciencia de verdad. Ujú. Eh, y en ese proceso que estamos comentando, una de las patas, yo me acuerdo, una de las cosas que me quedó grabada de la maestría fue el director de la maestría en un momento, cuando estábamos haciendo una de de las clases de metodología de la investigación que teníamos ahí, eh, pronunció una frase que me quedó grabada, que él dijo en ese momento, que en un trabajo de investigación cualquier cosa puede fallar menos el diseño. El resto se puede acomodar, la discusión se puede arreglar, la introducción se puede arreglar, los resultados se pueden modificar, no pasa nada. Si el diseño del trabajo te falla, hay que tirar el trabajo a la mierda. Y eso Claro. tiene que ver con lo estricto que es el sistema, el proceso de hacer ciencia, desde los protocolos, desde el reporte de cómo se hicieron las cosas, para que eso, porque el diseño al fin de cuentas es como el QR del trabajo, es lo que hace que otro investigador lo pueda replicar si quiere y si tiene suerte conseguir los resultados similares y empezar a generar conocimiento. Entonces,
más allá de que a veces podés desechar cosas o no, lo que creo yo es importante es aprender eso, ¿no? De el protocolo y de tomar datos limpios y de que sean fiables y válidos y reproducibles sobre todo. Claro, Entonces, ese proceso es común a cualquier área de ciencia. Ahora, es verdad que en el caso de que nosotros, si tomamos un test, en el caso, no sé, una plataforma de fuerza se toma mal el test, se toma de nuevo y listo, no pasa nada. claro, En el caso, por ejemplo, de un consumo máximo de oxígeno, si lo tomas mal, lo tendrás que citar otro día, porque no lo puedes tomar de nuevo ese mismo día, porque ya está cagado a palos y ya el test no es válido. Pero en el caso de que vos tengas insumos, que son recursos finitos, es un problema extra. Pero el problema en el fondo es eso, es tratar de tener un dato limpio. claro. E incluso, hermano, por ejemplo, eso que comentabas respecto al diseño, esa rigurosidad de que se tiene en la investigación científica, al final de cuentas, para las mismas personas que están haciendo ciencia, y no sé si haya sido tu caso, pues fue algo que te dejó impregnado ya para, por decirlo así, las demás áreas de tu vida. Al final de cuentas, el Sí, poder sí, tener sí, esa sí. sistematización Pero es interesante. siempre fui bastante estructurado. Ok. Ujú. De nuevo, el combo de personalidad que te comentaba tiene un grado de trastorno obsesivo compulsivo y por Ok. eso me es fácil las estructuras, ¿no? Me resultan divertidas. O sea, de hacer ciencia, para hacer una tesis para la gente es un problema y para mí era, che, esto es divertido, o sea, me resulta sencillo, ¿me explico? Claro. Me resultan difíciles otras cosas quizás. Eh, me costó mucho desde la personalidad entender que la vida real no es un paper. Entender que Claro. cuando trabajas con un atleta no estás trabajando con una estructura tan cerrada. Y lo tuve que aprender, porque lo tenés que aprender, o dedicarte a otra cosa. Eso fue traumático para mí. Hacer una tesis no fue traumático para mí. Siempre vine con esa, como con de fábrica, ya fácil, digamos, de forma fácil hacer estructuras y procesos Ok. y demás. De hecho, lo que a mí hoy en día más me divierte es combinar esas dos facetas, o sea, hacer estructuras y generar procesos de trabajo y sistemas de trabajo que tengan cierta rigurosidad, pero que sean lo suficientemente flexibles para que se puedan adaptar a la vida real. Te pongo un ejemplo. Vos me dijiste que estudias nutrición. Sí, sí. Ujú. Ok. Eh, si no me equivoco, la recomendación de ingesta de proteínas por kilo de peso ronda del 1,6 a 2,4, ponele, depende del autor, 2,7 hasta 3 creo que se te va. Sí, ¿Cuál elegís? claro. O sea, es una pregunta demasiado abierta, ¿no? Pero Es podría súper irme abierto. por... Entonces, Sí. vos le puedes decir al atleta, consumí 1,6 y sos Ujú. recontra estructurado, o le puedes decir, consumí entre este rango y este rango y que él haga lo que quiera, que termina siendo a veces muy caótico. Claro. Entonces, Sin tenés que, Perdón que te interrumpa, decime. sin embargo, pero pues estando en el rango, sigue estando en la estructura, por decirlo así. Está entre el Sí, sí, 1,6 sí. y el Vale. 3 está en la estructura, pero dentro de esa misma está esa flexibilidad. Bueno, Sí. quizás las proteínas son un caso bastante puntual porque el rango es chico, o sea, Claro. es muy raro que la cagues, pero Sí, sí, sí. carbohidratos, la guía de carbohidratos te puede ir desde cero, una dieta cetogénica, hasta 10 gramos por kilo en un Sí, ultra sí. mega maratonista. ¿Y cuál usas? ¿Y por qué? Entonces, de alguna forma, vos con esa Claro. información que es científica, o sea, vos tenés un ancla en la ciencia que te dice, che, entre 0 y 10 puedes usar. 12 ya es un riesgo muy alto. 20 es una estupidez. Entonces, en esos rangos, vos tomás decisiones basadas en ciencia y los podés sistematizar y protocolizar para que tenga algún tipo me explico, ¿no? De Claro. sistema, donde lo empezás a combinar con otra información. Bueno, no sé, si hoy tocó una sesión de estas características y le pones colores, sesiones intensas son rojas, sesiones medio intensas son verdes, amarillas y las fáciles son verdes. Entonces, si tocó verde, consumí entre rango más chiquito, entre 2 y 4. Y si tocó amarillo, entre 4 y 6. Si tocó rojo, entonces ya empezás a armar, ¿me entendés, no? Sí, Sistemas, claro. diseños, protocolos, estructuras que son flexibles porque contemplan las variaciones en las que se enfrenta el atleta, pero de alguna manera son útiles porque tienen una base, un ancla científica y un ancla práctica. Creo que Claro. ahí está lo divertido. Y al final de cuentas, eso es lo que pues engloba ser un profesional basado en evidencia, ¿no? No únicamente el copiar los protocolos de los papers, sino No, tener esos conceptos que te sí. da el artículo,
poder bajarlos, pero al mismo tiempo igual la misma retroalimentación que tengas de tus atletas con los que trabajes, porque al final yo lo pongo de esa manera. El atleta tiene un objetivo, tiene un fin, entonces tu intención es tratar de solventarle, alcanzar al objetivo que tenga, ¿no? Y al final de cuentas, tener estas pautas y empezarlas a bajarlas, por decirlo así, a su aplicación de él, del individuo, y modificarlas dentro de él, no por el hecho de que ya estén modificadas o estén fuera dentro de los rangos, por decirlo así, que estén comentados, obviamente teniendo en cuenta las referencias, por ejemplo, las proteínas, relacionado a las proteínas, ¿no? Sin embargo, teniendo el por qué está en ese número esa persona, pero ya teniendo todo el contexto detrás, es lo que realmente es, pues, ser un profesional eso, ¿no? O No, sea, y es lo que hablamos antes. En sí, el sí, fondo, la ciencia es una fuente de información, no es la única claro, fuente. Es una más. sí, sí, Y el criterio de filtrar la información y de reestructurarla y rearmarla y de ponerla acá y sacarla de acá y qué sé yo, es lo que al fin del día te hace plus. Por otro lado, también la gente piensa que, de nuevo, es una opinión, ¿eh? Me parece que hay como una tendencia en ciertos grupos extremistas que ujú, la ciencia lo toman ya como una religión, en donde si no está sí, sí, sí. citado en un paper o si, me explico, si no hay Sí, un dogma claro, instalado, sos un pseudocientífico. Y para mí es un error gigantesco. O sea, si hay algo que la ciencia no es dogma. Si uno lee, de nuevo, volviendo a la parte filosófica, hay un autor que me gusta mucho, se llama Feyerabend con Y, que es un tipo, un anarquista terrible y sin embargo un filósofo de ciencia pura, como Hoppe, lo mismo. Pero en el fondo la ciencia es un modelo de la realidad y los claro. modelos están equivocados, todos. Algunos son útiles y otros no. Entonces, usar la ciencia como fuente de información es la única forma que tenemos de llevarlo a la realidad. Si no, te ¿Te está transformás gustando en... la conversación que estás escuchando o también viendo? En ese caso, probablemente también te guste mucho el otro podcast que tengo con mis carnales Daniel y Fernando, Jim Rats Podcast, en donde hablamos de temas de nutrición y entrenamiento enfocado en la parte del culturismo. Te dejo links al podcast tanto para Spotify e YouTube en la descripción para que vayas y te des una vuelta. Saludos y sigue disfrutando en, del... en un religioso. Claro, totalmente, hermano. Y ahí a apostarle justamente por ejemplo, consumir papers, ¿no? Respecto a una información perdón, una duda que te surgió. Yo algo que me he dado cuenta que es muy valioso es el simple y sencillo hecho de aprender cómo se hace la ciencia en tu área, ¿no? O sea, cómo se sistematiza, cuál es la diferencia entre los distintos estudios que están, a pesar de que no es información en sí misma que te pueda ayudar a resolver una pregunta respecto a nutrición o entrenamiento, yo considero que el hecho de que entiendas cómo está el sistema te hace un mejor filtrador de información, por decirlo así, y son Sí, sí, cosas que sí. son valiosas de aprender, ¿no? No, es una habilidad, o sea, leer un paper es una habilidad. Claro. Hoy está de moda esto, ¿viste? Que se parece como un carpetazo, en Argentina le decimos carpetazo, ¿viste? Cuando a los políticos, por ejemplo, cuando le encuentran algo medio raro, le tiran la información a los medios, es un carpetazo. Sí, 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 ok. Hoy en redes sociales está muy de moda eso, que vos decís, no sé, no, mis atletas consumen, ponele que 0,8 gramos por kilo de peso de proteína. Y de repente te tiran un carpetazo, ¿no? Te citan el paper que dice que no, que Sí, sí, 0,8 está mal. Y vos decís, pero sí, ya lo sé, quizás ya sé que está mal, pero yo elegí 0,8 porque hay un montón de información por afuera que me indica que es preferible usar 0,8. ujú, Entonces, es fácil, es un lugar cómodo también, porque te pones en un lugar como que no se la juega nunca. Es, no, bueno, la ciencia dice esto, la agarrás de como un... Me explico, por eso te torna una religión. claro, Pero totalmente. vos qué haces? ¿Cómo lo haces vos? No me interesa que me digas cómo lo hizo la ciencia, Sí, claro. si es que se puede. Sí, sí, sí. Mostrame cómo lo haces vos, no hay mucho citador de paper, ¿viste? Que de repente vas a un curso de 2 horas y media y tenés 600 citas, pero decís, bueno, ¿y cómo haces? ¿Qué haces con todo esto? Ya Claro, lo sé, yo también lo puedo leer. ¿Y ahora qué? Y en ese escenario, la ciencia, leerla y sacarle y filtrar la información que crees válida es una habilidad y es práctica. Y hay que leer y aprender de estadística y aprender de metodología y aprender de todo. sí, sí, sí. Y volvemos a esa parte del proceso traumático, ¿no? De volver a decir, ok, para Sí, eso, es traumático, de volver 100%. hay que volver a aprender, ¿no? Hermano, digo, ahí vamos ahí un buen ratito, se ha pasado el tiempo muy rápido. Sin embargo, ¿todavía tienes algo de tiempo? Sí, no hay problema. Sí, no hay problema, estamos bien con el tiempo. Acá aparte ya es
En un rato voy a comer, así que estoy bien. Listísimo. Digo, ya de las últimas preguntas, igual que quería preguntar, valga la redundancia, la parte de la NCCA, ¿no? Que creo que igual es algo que estás en esta parte de community manager en Latinoamérica. Sin embargo, por ahí igual escuché en uno de tus podcasts, se me hizo muy interesante justamente durante esta transición, que si no mal recuerdo, no sé si fue el año pasado, esta propuesta que tú mismo hiciste a la NSCA, ¿no? De tratar que existiera una sede en Latinoamérica, porque previamente estábamos ligados a España. Sin embargo, la verdad estoy un poquito descontextualizado, o sea, fue lo que escuché en ese fragmento del podcast. ¿Podrías contextualizarme un poquito más, hermanos, a cómo das ese conecte, qué rol juegas, igual respecto a Sí, esa parte de la NCCA, por favor? nosotros empezamos en el año 2000, de nuevo, 2015, 2016, por ahí Ok. andaba. Nosotros trajimos a Argentina digamos, la NSCA, es una organización que tiene base en Estados Unidos Ujú, y a su vez tiene filiales en el resto del mundo. ¿Sí? Tiene filial en España, en Italia, en Alemania, bueno, en un montón de países. Ellos lo llaman Global Chapters, ok. a las filiales. Ujú, Hago contacto en realidad por uno de los chicos que trabajaba con nosotros, hacemos contacto con NSCA de España para replicar lo que hacían ellos en Argentina bajo digamos, su afiliación. Digamos, no es directo con Estados Unidos, sino mediante España. ok. Ujú, Bajamos el proyecto, las certificaciones de NSCA, que son básicamente dos: el CPT, que es la sigla de Certified Personal Trainer, ujú, y el CSCS, que son las siglas de Strength and Conditioning Coach, Certified Strength and Conditioning. Son las dos certificaciones que trajimos a Argentina. Y bueno, las empezamos a dar. O sea, hay un curso de preparación, es un examen muy difícil, uno tiene que ir, rendir, son varias horas, como los exámenes de idiomas, ¿viste? ok. Como el TOEFL o uno de esos. Bueno, Ujú, es igual. Trajimos ese modelo y lo hicimos en Argentina, funcionó muy bien, empezamos a tener otros países interesados, Chile, Uruguay, qué sé yo. Bueno, se expandió. ujú, En ese momento el chico que trabajaba con nosotros se hizo cargo de esa parte, renunció al trabajo que hacía conmigo, se dedicó de lleno a NSCA. Ya estamos en el año 2019, 18, 19. O sea, ok. fueron 2 años y Ujú, arrancó la expansión al resto de Latinoamérica. Ese chico después no trabajó más para NSCA, entonces se cayó todo el proyecto de lo que es Latinoamérica. Entonces ahí lo agarré yo, que eso fue después de la pandemia, en el año a fines del 2021. O sea, fue todo 2022 y todo 2023. Perdón, 2021, 2022, 2023. ok. Eh, yo ahí empiezo con yo yo tenía la coordinación de la NSCA en la Argentina. Ujú, Y cuando ese chico deja de trabajar y me vienen a buscar a mí, arranco con la coordinación de toda Latinoamérica. Así que nada, la verdad que yo arranqué con poquitos países. En ese momento, cuando empezamos, eran muy poquitos. Rompí todo básicamente. Hay 3 o 4 partners que los cortamos. ujú, Buscamos otras alianzas comerciales. Los de México, por ejemplo, la gente que está en México hoy en día, son gente de mi confianza que en su momento yo propuse para que llevan el proyecto en México, pero no estaban cuando yo llegué. Así que nada, mi función en ese sentido es velar por lo que son las acciones de NSCA en todo Latinoamérica, que básicamente implica 3 unidades comerciales, que son los cursos de certificación, ujú, los puntos o créditos de educación continua, y las membresías de su comunidad. Eh, y bueno, nada, el modelo es bastante sencillo, funciona por partners, cada país tiene un partner que es el encargado de gestionar todo. ujú, Y bueno, NSCA apoya y brinda algunos también facilidades y demás. Eh, ¿Qué más? Hasta el año pasado, de hecho, todavía dependemos de Necesidad de España. O sea, Necesidad de España nuclea toda Latinoamérica. El año pasado tuvimos una reunión importante. NSCA tiene un congreso anual, se llama National Conference en Estados Unidos. El año pasado fue en Las Vegas, en el mes de julio. ujú. Hicimos la presentación, hay que hacer una presentación. Yo te lo cuento resumido, pero esto llevó mucho tiempo, meses de trabajo y recopilando Claro, información sí, sí. y haciendo una presentación para los directivos y demás. Así que nada, lo habíamos hecho en el 2022 y nos dijeron que no. Y lo hicimos en el 2023 con los números del 2023, que eran mucho mejores. Y nos Ujú, dijeron que sí, hicimos una presentación para que nos permitan crear el Global Chapter de NSA Latam. O sea que
ya no dependamos de España, sino que seamos un afiliado directo de NSCA de Estados Unidos. Ok, La ventaja de eso es que tenés un montón de posibilidades de acción. O sea, si querés armar un sistema. A ver, hoy en día, como te contaba, el valor más fuerte que tiene la NSCA en Latinoamérica tiene que ver con la apertura del mercado americano. O sea, si vos querés trabajar en la NBA, en la NFL, en la NHL, en cualquier liga fuerte de Estados ok, Unidos, te van a pedir la certificación de la NSCA. Entonces, creo yo, y este es un objetivo que yo me puse cuando podamos terminar de cerrar el proyecto de NSA Latam, donde voy a funcionar como una especie de director, es tratar de armar un programa de becas, así como yo tuve la suerte de estudiar afuera, de que el programa de becas permita a entrenadores certificados por NSA en Latinoamérica de ir a hacer prácticas profesionales a Estados Unidos, de poder aspirar a conseguir un trabajo en Estados Unidos, que es lo que la mayoría busca y quiere. Entonces, ahora, desde cuando tengamos la afiliación, va a ser mucho más fácil hacer todo eso, incluso que el sistema de becas esté financiado de alguna manera y que la gente no tenga que pagar un peso y obviamente por mérito, bueno, va a tener que aplicar, como yo lo hice también, aplicar y demostrar que son proyectos interesantes para financiar. ujú, Y bueno, y eso yo creo que va a ser muy interesante para todos. ok, Eh, Así que nada, un poco ese es el estado de situación hoy en día. Todavía no es un proceso largo, no es algo que, ujú, bueno, listo, ya está, funciona en Latam, sí, sí, pero está en camino. Yo pensábamos que iba a estar ya funcionando para el 2024, pero todavía está un poco trabado. ujú, Esto es normal, o sea, como cualquier, no deja de ser un negocio también, entonces hay claro, un montón de gente trabajando para ese negocio y bueno, hay que limar asperezas y ver números y toda esa cuestión, que a veces traba un poco las cosas. Me gustaría que fuera menos burocrático, pero bueno, esta es la realidad que nos toca. Así que nada, ese es un poquito el panorama. ok. Y ahí, por ejemplo, hermano, me surgió una pregunta. Comentabas justo que, por ejemplo, la NBA y las demás ligas lo tomaban como ese estándar, ¿no? Para las personas que entraran a dar esta parte Sí. de entrenadores. ¿Cómo ves tú, desde tu perspectiva, el panorama, por ejemplo, que suceda eso en Latinoamérica? Que a lo mejor equipos grandes, por ejemplo, que están acá, sobre todo en fútbol, ¿no? Que es muy prevalente acá en Latinoamérica, en Ok, México, Argentina. ¿Tú cómo ves ese panorama yo me aquí voy a poner de justo? nuevo en un rol un poquito filosófico. Y lo aclaro para que quede más claro. Yo, filosóficamente hablando, estoy parado en una postura anarquista. O sea, para mí el Estado es el enemigo del ser humano y hay que Ok. eliminarlo a toda costa. Las regulaciones desde arriba hacia abajo son problemáticas y no están bien. O sea, yo no veo moralmente aceptable que exista un colegio de kinesiólogos, un colegio de entrenadores, un colegio de médicos, no, nada. Para mí la gente debería hacer lo que se le cante y, digamos, de alguna manera, obviamente hacerse cargo de las consecuencias en caso de que lo haga mal, pero yo creo que el mercado elimina a la gente que hace las cosas mal. No solamente lo creo, digo, es epistemológicamente correcto. Ujú, Ahora, en este escenario, vos vas a decir, bueno, pero ¿cómo si vos crees eso, aceptás trabajar para una entidad que funciona como una entidad regulatoria? O sea, vos necesitas una certificación para trabajar. ujú, No deja de ser un acuerdo entre privados. O sea, NSCA no es el Estado estadounidense y NBA tampoco. Entonces es una NBA, que es una entidad privada, poniéndose de acuerdo con otra entidad privada, haciendo un convenio en donde dice, bueno, ¿cómo hago yo para garantizar que la gente que trabaja en la liga tenga un estándar de conocimiento? Entonces, NBA funciona como un third party, ok. ¿cómo se dice? Como una tercera parte, ¿no? Como un asesor externo en donde le Ujú, dice, bueno, esta certificación que nosotros ofrecemos te puede ser como un ISO, una norma ISO 9001. ujú, ¿Ok? Yo lo veo bien. Yo creo que la tendencia va a ir para ese lado, siempre y cuando de nuevo sea entre privados. ok, Si es entre entidades públicas, ya para mí es un problema ujú, y no lo aceptaría bajo ninguna condición. Pero si es entre privados, creo que la tendencia va hacia ese lado. De hecho, ya está empezando a pasar. Yo tengo un amigo que trabaja en un club de fútbol en Argentina y está haciendo la gestión para que todos los entrenadores que trabajan en el club que está él, que está como G2 Performance, estén certificados por la NSCA. Pero de nuevo, es una movida privada, o sea, es el club tomando una decisión privada, no te está poniendo un arma en la cabeza. claro, Entonces, en ese escenario yo lo veo bien, lo veo positivo. claro, Todo, siempre de nuevo, no deja de ser un modelo. O sea, NSCA tiene un modelo de conocimiento, que es su certificación. Todos los modelos están equivocados, algunos son útiles. Yo creo que el modelo NSCA es útil. Es un buen punto de partida. No se termina ahí. ujú, Y otra cosa que tiene ventaja la NSCA es que vos la certificación la tenés que mantener. Para mantenerla tenés que sumar puntos.
puntos créditos. Y para sumar puntos créditos tenés que mantenerte activo laboralmente, seguir capacitándote o investigando. Entonces, me parece que es una muy buena herramienta. Por eso trabajo para NSCA, entre otras cosas. Y así todo, yo creo que tiene un montón de falencias y errores, ¿eh? Yo se lo dije siempre. Para mí nosotros el curso de NSCA lo hacemos totalmente distinto al resto del mundo. O sea, Latinoamérica lo hace diferente. Es una decisión Ok. mía. Ujú. A mí no me gustaba cómo estaba planteado el curso de NSCA. Para mí era una mierda. Un aburrimiento total. Y nosotros lo hicimos, creo, diferente, y te lo puede decir cualquier alumno que hayamos tenido en Latinoamérica, que creo que es un muy buen curso y lo vamos mejorando todos los años. Eh, pero de nuevo, no es que yo soy, no es que tengo la camiseta puesta y yo, digamos, creo en el proyecto, pero no estoy casado con NSCA y hablo, digamos, y se me caen los anillos y tengo que hacerle alguna crítica, constructiva, obviamente, pero me parece que es hoy en día la entidad más importante en el planeta, por lo menos desde el punto de vista académico. En los números lo podés ver tranquilamente, en cantidad de certificados, en la calidad de los certificados, en el journal que ellos publican, es el más alto impacto que tenemos en las ciencias del deporte. Eh, no hay mucho más que eso. Y creo que igual justamente como mencionabas, el ver la certificación o tratar de mejorar la certificación, lo haces justamente para querer retroalimentar de mejor manera esa parte, ¿no? O sea, no hay una intervención, por decirlo así, de forma negativa, ¿no? Al final de cuentas estás interviniendo con tratar de retroalimentar mucho mejor el curso. Y creo que igual lo mencionabas en alguna otra parte, ¿no? Mientras los números estén dando, pues igual, o sea, creo que no hay mayor inconveniente con saber que estás tratando de mejorar un recurso mismo y por qué no en algún punto muy probablemente voltear a ver este lado y que puedan incluso igual retroalimentarlo desde la matriz, por decirlo así, ¿no? Sí, 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 totalmente. Cualquier proceso y sistema creo que pues yo soy un lector asiduo de un autor que se llama Nassim Taleb, que habla de un concepto de antifragilidad. Cualquier sistema antifrágil, por definición, o mejor dicho, cualquier sistema sano y bueno tiene que ser antifrágil, si no va a colapsar. Antifrágil significa esto, que mejora con el tiempo, que aprende de los errores y los modifica para bien. Eh, Así que nada, en ese proceso nosotros estamos tratando de que el proyecto vaya para bien y mejore. Y que tengamos cada vez un curso de más calidad, que cada vez tengamos certificados de mejor nivel y mayor nivel. Y yo lo veo todos los años. Eh, el ejemplo de México es clarísimo. Nosotros el primer año en México tuvimos una cohorte muy pequeñita, unos 6 7 alumnos, y hoy estamos promediando los 16 a 20, y hoy estamos teniendo gente que está trabajando en la federaciones deportivas nacionales, estamos teniendo gente en clubes, hemos tenido al kinesiólogo de la América de México, al preparador físico de Pachuca, preparador físico si no me equivoco, de Tigres. O sea, Ok. hemos tenido o sea, la gente que está hoy ocupando los puestos más relevantes en el deporte mexicano, están acercándose al CSIS y se acercan voluntariamente, porque no se acercan porque alguien les pone una pistola en la cabeza. O sea, se acercan Ah, porque claro. consideran que tiene valor. Entonces, eso es un poco el termómetro que nosotros usamos. Che, si todo lo que estamos haciendo genera esto, bueno, vamos por este camino y que vamos bien. Listísimo. Pues Leandro, ¿qué te puedo decir, hermano? Un completo lujo de plática, de conversación para mí venir y conversar sobre todo de esto. Pues muy interesante. Digo, o sea, sí respecto a temas de ciencias del ejercicio, de ti, de tu formación, pero también en la forma de pensar en sí. Yo creo que al final conversar es algo muy valioso, ¿no? Y que al final poder conocer, conectar con una persona que vaya que estamos bastante lejos, hasta en diferente zona horaria. Pero, hermano, pues un completo lujo, un completo placer haber platicado contigo, hermano. No sé si quieras dejar un comentario antes para cerrar la conversación, algo que quieras No, igual anunciar aquí. Adelante, hermano, es tu espacio, ¿eh? no, agradecerte por el espacio. La verdad que creo que lo notaste lo mismo que la doctora en Miami. Soy un apasionado y me Mm, gusta, me entretiene, me totalmente. divierte. Y lo hago desde de nuevo, desde la pasión de la ciencia del deporte, ¿no? Si bien te decía que en un grado mi personalidad tiene un grado alto de, no sé si es egoísmo, porque no es egolatría, no necesito que me den, ¿cómo nosotros decimos chupar las medias? Ok. ¿Cómo se dice cómo se dice en Eh, México?
Pues Me explico, podrías... ¿no? Sí, 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 sí. Cuando alguien es muy obsecuente. No Ok. necesito la obsecuencia, me explico. Ok, Yo ok. sí me gusta yo sentirme bien. Pero ¿por qué digo esto? Porque lo hago desde ese lugar, lo hago desde la pasión. Creo que la ciencia del deporte tiene un montón para aportar y están creciendo a un ritmo muy acelerado y bueno, me entusiasma, ¿no? Me entusiasma lo que hay en el futuro. Bueno, ojalá que nada, al que esté escuchando del otro lado le haya servido la charla por lo menos para algo, para lo que sea. Sí, totalmente, hermano. Pues nada, Leandro, nuevamente, hermano, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición, la apertura que tienes para platicar. Confirmo lo que mencionaste hace un momento. Esa ganas, esa, por decirlo así, esa forma tan orgánica en la que salen los temas, en el cómo te expresas respecto a ciencias del ejercicio, a tu carrera en sí, tal cual como lo dices, hermano, se nota la pasión y para mí pues es un completo gusto y honor poder platicar con alguien como tú. Entonces, pues nada, hermano, nuevamente muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que nos escucharon y vieron, ya sea en YouTube o en Spotify, y en verdad, mil gracias. Dejamos redes de Leandro en la descripción para que vayan y lo sigan un completo crack en esta área, y pues igual ahí pueden informarse bastante respecto igual a las distintas certificaciones. Está bastante conectado con esa área. Entonces, pues bueno, aquí la dejamos. Muchísimas gracias y nos estamos viendo la siguiente semana. Sobres.